Bueno, buenos días, soy el Padre Carlos Pereira. Muchas gracias por la invitación a esta jornada bíblica del Seminario Anchieta en Brasil, eh, sobre también el tema de los profetas. Justamente eh, me habían pedido una colaboración. Voy a tratar de desarrollar un aspecto en relación al profeta Daniel, en particular la profecía llamada de las 70 semanas de Daniel. Bueno, en primer lugar, tenemos, este va a ser el tema, entonces, Daniel 9, 24, 27. ¿M? El tema de la profecía de las 70 semanas en Daniel. ¿M? Hacemos primero una introducción un poco más general, ¿m? al tema. ¿M? Bien, y tenemos que decir en primer lugar que el libro de Daniel posee características muy particulares que lo hacen un ejemplar único entre los libros proféticos. En primer lugar, el canon cristiano lo numera entre los libros proféticos, ¿m? Y el mismo libro presenta a la persona de Daniel como un profeta. Sin embargo, el canon hebreo lo coloca en los llamados Ketubín o escritos, tales como el libro de Proverbios de Job y otros, de tal modo que quedaría más bien como un libro sapiencial. Los escritos en los hebreos se parecen un poco a los libros sapienciales, o mejor dicho, se parecen, son en gran parte los libros que llamamos sapienciales, y no tienen la misma autoridad de los proféticos ni de la ley. Hay razones por las cuales es así. Bueno, justamente una de las razones es la segunda característica, que es su género o estilo literario, que lo aleja un poco de los llamados profetas escritores y coloca este libro dentro de lo que se llama la apocalíptica hebrea, ¿m? Que tuvo su auge a partir del siglo II antes de Cristo, hasta al menos el siglo I después de Cristo. Es el libro del Antiguo Testamento que más se asemeja al libro del Apocalipsis del Nuevo, y algunas de sus visiones parecen incluso corresponder. El género apocalíptico en el cual está escrito este libro, entre otras características, usa mucho la simbología numérica, ¿m? Las visiones que se presentan, usa sobre todo visiones más que otro tipo de símbolos o parábolas en acción, como en el caso de los profetas tradicionales. Las visiones y se presentan como revelación del futuro que debe acaecer. ¿M? Y dichas visiones se presentan como reales, aunque a veces también sean en sueños o imaginarias. Justamente porque un poquito el objetivo del género literario apocalíptico es la revelación del futuro contingente, del futuro que depende de Dios, en definitiva, o que solamente Dios lo conoce. Otra característica importante es el lenguaje del cual está redactado. ¿M? El texto de medio original empieza en el primer capítulo, pero a partir de el capítulo 2, versículo 4, salta al arameo, el arameo bíblico, que es el arameo del siglo VI, que se hablaba en toda la Mesopotamia asiática. ¿M? Este arameo está escrito con caracteres hebreos en el libro de Daniel y permanece así hasta el capítulo 7. A partir del capítulo 8, bruscamente, el texto vuelve al hebreo hasta el capítulo 12. Tenemos también la versión griega de Daniel en la Biblia llamada Septuaginta o de los 70, que es una traducción hecha antes de Cristo, ¿no? Hecha por hebreos. Y no solo difiere del texto masorético, que es el texto hebreo que usamos normalmente, entre diversos capítulos, sobre todo entre 3, 8 y 6, 27, sino que además posee tres textos que no se encuentran en la versión hebrea, que son el cántico de los tres jóvenes arrojados al horno de fuego, ¿eh? Por el rey Nabucodonosor, eran los tres jóvenes compañeros de Daniel. Este cántico, sí está el hecho de que fueran arrojados al horno de fuego, está relatado en el libro de Daniel, pero no el cántico. El cántico está solamente en la versión griega, que nosotros en las Biblias católicas ciertamente que sí lo poseemos, ¿m? Lo poseemos en las Biblias católicas, pero no está en el texto hebreo. El capítulo 13, con la historia de Susana, acusada por los ancianos y liberada por Daniel. Y el capítulo 14, con la historia de Bel y el dragón, ¿eh?
va bene, un ídolo llamado Bel y un dragón que, hacia el cual a los babilonios hacían adorar. Y finalmente, otra característica es que de los profetas mayores, Daniel es aquel sobre el cual más se ha puesto en duda su existencia. ¿No? En parte debido a que el estilo del libro parece corresponder a un periodo muy posterior a los hechos narrados, y que el tiempo supuesto de vida de Daniel, si se quisiese encajarlo en los datos históricos del mismo libro, parecería muy prolongado, parecería que vivió muchos años. Pero sobre todo, algunos no lo consideran histórico porque la última visión de los reinos de Persia y Grecia, que está expuesta en el capítulo 11, con una explicación y un desenlace en el capítulo siguiente, que es el último capítulo del libro, se presenta como una narración históricamente muy detallada y fiel a los hechos acaecidos en las guerras de los reyes Seleucidas y Ptolomeos, que fueron los reyes que sucedieron a Alejandro Magno. Se dividió el imperio de Alejandro Magno, hubo luchas internas y esas luchas afectaron sobre todo a Palestina y a Medio Oriente en general, entre los siglos 3 y 2. ¿Eh? Como resultado de esa situación, se dio sobre todo bajo la égida de los reyes seleucidas toda la lucha de los macabeos para liberar a Israel. Bien, hay una descripción bastante detallada de eso en el capítulo 11 de Daniel. Por eso es que algunos pensaron que efectivamente el libro había sido compuesto después, a final del siglo II antes de Cristo. Diremos algo después brevemente sobre esto. Bien, en primer lugar, justamente sobre la historicidad y supuesta data de composición. Poco después vamos a pasar de vuelta al PowerPoint. ¿Mm? La hipótesis más común entre la mayoría de los estudiosos es la que sostiene que el borrador final del libro fue redactado en Judea alrededor del 164 a.C., probablemente a partir de escritos más antiguos. Esta posición ha sido muy evidente de parte del racionalismo, el revisionismo bíblico, que pusieron en duda la autenticidad del libro de Daniel, como hemos dicho, y hasta pusieron en duda el mismo personaje histórico. Fue la Enciclopedia Británica la primera en argumentar que la fecha tendría que situarse entre el 167 y 164 a.C., en referencia a las teorías del filósofo Porfirio del siglo III después de Cristo. Muchos estudiosos, sin embargo, aún hoy día consideran que el libro fue compuesto efectivamente alrededor del 536 a.C. y que fue escrito en Babilonia. Bien, no hay declaración oficial de la Iglesia al respecto, ni siquiera a nivel de Pontificia Comisión Bíblica, que en la primera parte del siglo XX y hasta parte de la segunda mitad era todavía un órgano de asistencia del magisterio y por tanto tenía declaraciones de cierta fuerza. Las hay respecto a libros históricos como el Génesis, a la autenticidad del Pentateuco e incluso declaraciones respecto a Isaías y a otras cuestiones. Pero no hay sobre Daniel ni en general sobre otros profetas. Pero podríamos aplicar, primero que estos capítulos siempre fueron considerados históricos, el libro entero. Además, podríamos aplicar por analogía lo que determinó la Pontificia Comisión Bíblica en su tiempo respecto al libro de Isaías y sus profecías. Cuando responde, respecto a Isaías hubo toda una declaración eh, hecha en forma de preguntas con respuestas, un poco larga, no vamos a leerla, pero en la respuesta segunda se decía que los profetas podían predecir eventos mucho tiempo antes de su cumplimiento, porque se ponía justamente en tela de juicio que los profetas, que estos libros proféticos, si relataban cosas que parecían ya históricas, tenían que haber sido redactadas después. Se responde diciendo que los profetas podían predecir eventos mucho antes de su cumplimiento, especialmente las profecías mesiánicas y escatológicas, y considera también la opinión de los santos padres, que han afirmado que los profetas anunciaban cosas que debían cumplirse después de muchos siglos. Esto lo dice incluso San Agustín y otros padres de importancia. Este documento se puede encontrar online. Por lo tanto, esto se puede aplicar a la profecía de las 70 semanas de años. Bien, vamos a ver un poco el tema de las visiones escatológicas del libro de
Daniel. Y para esto ya pasamos directamente a un poco al PowerPoint, donde eh, notamos aquí sobre las visiones escatológicas del libro de Daniel, hay como dos series. Una son visiones de sucesiones de reinos, ¿m? Las primeras, donde tenemos la visión de la estatua de los cuatro metales, que era un sueño del rey Nabucodonosor, y él pidió interpretación primero a sus sabios, no se la pudieron dar, y finalmente Daniel se ofreció para darla. Está en el capítulo 2. Una estatua de cuatro metales, de las cuales cada uno representa un reino. Finalmente, esta estatua es rota por una piedra enorme, una roca que se desprende, que significa y queda ya eternamente el reino de Cristo, el reino, digamos, de Dios que se está instaurando. Y la otra es la visión de las cuatro bestias, en el capítulo 7. Primero tenemos la visión y después tenemos la interpretación, que también corresponde a cuatro reinos. Aquí hay alguna discusión respecto al último reino, pero en general se dice que corresponde a cuatro reinos. Mientras que tenemos, por otra parte, otra serie de visiones de lucha entre reinos. La visión que sigue a esta de las cuatro bestias, que es en el capítulo 8, del carnero y del macho cabrío. El macho cabrío es como si fuera un chivo, ¿no? Eh, Son animales que van apareciendo. El primero, digamos, produce mucha destrucción, el segundo a su vez embate al primero y a su vez produce otra, arrasa con más cosas. Simbolizan las persecuciones de los reyes helénicos, en especial Antíoco IV, que fue aquel rey seleucida de estirpe helénica, que persiguió a los judíos, y las luchas de los macabeos. Y está seguida por una visión perdón, oráculo de los reyes de Persia y Grecia, en el capítulo 11, donde hay incluso un apéndice, donde ahí se relata así, en concreto, la persecución en el tiempo de los macabeos, con mucho detalle. Es el tema que hemos dicho que perfectamente puede ser profético. Y hay un apéndice escatológico al final, a partir del versículo 40. Bien, acá tenemos una visión especial, que es la de las 70 semanas de años, en el capítulo 9, que encuadraría más bien, quizás, bueno, un poco con ambas. Ya vamos a ver eh, por qué. Bien, esta visión de las 70 semanas de años se ofrece como respuesta a la meditación de Daniel sobre la profecía de los 70 años de Jeremías, en referencia a Jeremías 25. O sea, estaba allí el profeta eh, considerando, rezando acerca de la profecía que se lee en Jeremías 25 sobre el tiempo que tenía que pasar Israel en el exilio, y ahí se dice claramente el tiempo es de 70 años, y por lo tanto hay una oración de Daniel pidiéndole que se le revele más claridad al respecto. Y así Dios le revela este texto, que lo tenemos en el capítulo 9, entre los versículos 24 y 27. 70 semanas están decretadas para tu pueblo y tu ciudad santa, para cerrar el delito, poner fin al pecado, expiar el crimen, para traer una justicia eterna, para que se cumplan visiones y profecías, y consagrar el lugar santísimo. Has de saberlo y comprenderlo, desde que se decretó la devuelta y la reconstrucción de Jerusalén hasta un príncipe ungido, pasarán 7 semanas. Después, durante 62 semanas, será reconstruida con calles y fosos, la ciudad, obviamente, pero en tiempos difíciles o tiempos de angustia, a veces se puede leer. Pasadas las 62 semanas, matarán al ungido inocente, vendrá un príncipe con su tropa y arrasará la ciudad y el templo. El final será un cataclismo, y hasta el fin están decretadas guerra y destrucción. Firmará una alianza con muchos durante una semana. Durante media semana hará cesar ofrendas y sacrificios. A veces se puede leer en la mitad de la semana. Hará cesar ofrendas y sacrificios. Y pondrá sobre el templo la abominación de la desolación. Y esto será hasta el final. Y hasta que la consumación caiga sobre el desolador. Vamos después a tratar de ir
en detalle, viendo algunas de los aspectos de esta profecía, analizándola en mayor detalle. Bien, las 70 semanas, evidentemente se refiere a semanas de años. Ahí no está dicho, pero está dicho en muchos otros lados y coincide con el esquema de profecías, por ejemplo, de Ezequiel, de otras mismas de Daniel y, y de otros, donde se trata de años, semanas formadas en vez de por días, por años. Se dividen, son por lo tanto 490 años y se dividen en Daniel en tres periodos. Las primeras 7 semanas son 49 años, las 62 siguientes son 434 años y finalmente una semana posterior de 7 años. Las primeras 7 semanas, 49 años, transcurren desde el decreto para reconstruir Jerusalén, así dice el texto, hasta la figura clave de un príncipe consagrado. Se dice que esto pasará, como habíamos leído, desde, desde que poner fin al delito, poner fin al pecado y expiar el crimen. Desde que se quitó la vuelta y la reconstrucción de Jerusalén hasta un príncipe ungido pasarán 7 semanas. Y después la ciudad será reconstruida en tiempos difíciles. O sea, las primeras 7 semanas transcurren desde un decreto, que son 49 años, de reconstrucción de Jerusalén, hasta la figura clave de un príncipe consagrado. Así será en el texto griego normal, pero en el texto de Teodosión, que es otra versión griega muy importante, sobre todo para Daniel, se lee hasta un ungido, y ungido es la traducción exacta de Mesías, que es lo que se lee en el texto hebreo. Como también eran ungidos los sacerdotes y los reyes, raramente los profetas, pero ungido significa justamente, un Mesías significa un ungido, o sea que un rey, al mismo tiempo sacerdote, o una de las dos cosas, o ambas. Después se tomarán 62 semanas, que son 434 años, para reconstruir Jerusalén y el templo, porque el texto dice que se reconstruirán en 62 semanas la ciudad y el templo en tiempos difíciles o tiempos de angustia. Será un periodo de lucha y de pruebas. Al cabo de este tiempo, dice así, pasadas las 62 semanas, matarán al ungido inocente. Vendrá un príncipe con su tropa y arrasará la ciudad y el templo, siendo al final como una devastación. Bien, al cabo entonces de estos años, que son 49 más 434, son 483 años, otro Mesías, aquí el término es unánime, ungido, absolutamente es el mismo término, será injustamente asesinado. Después de eso, en una semana, que es la semana que queda, que son 7 años, un príncipe extranjero va a destruir Jerusalén y el templo, se dice que poniendo fin al antiguo culto. Y va a ser como un cataclismo, o sea, un fenómeno de naturaleza realmente apocalíptica, como lo fue de hecho, como de hecho lo fue, la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que señaló el fin del culto hebreo como se lo conocía en el Antiguo Testamento. Bien. La idea que queremos desarrollar, que además no es nuestra, es ciertamente corresponde además a toda la idea patrística y en general clásica de esta profecía, aunque después se cambió un poco la interpretación, es que esto se cumple en Jesucristo. Bien, habíamos hablado que un decreto, ¿no? Desde un decreto hasta un príncipe ungido hay 7 semanas, por lo tanto se parte desde un decreto. ¿Cuál es este decreto? En general, la mayoría de los estudiosos y de los antiguos comentarios patrísticos han dado a entender que se trata del decreto que se lee en Nehemías, libro de Nehemías 1:2, cuando dicen el mes de Nisan, que es el mes de Pascua del año 20 del rey Artajerjes, fue allí que, viendo el rey que tenía una gran estima de Nehemías, que era un servidor, pero era judío, estaba preocupado, le pregunta por qué, y él dice que porque mi ciudad está en ruinas y el templo también, y le da un decreto para reconstruirla. Eh,
el texto de Daniel dice, desde que se dio la orden de reconstruir Jerusalén hasta un príncipe ungido. De todas las posibles hipótesis, la única que cumple con estas exigencias es la que se inicia con el decreto de Artajerjes II en el 445 a.C., en el mes de Nisan. Hubo algunos decretos anteriores, como Ciro, que fue el que comenzó el imperio persa, Darío I, que era anciano, pero también se aparece en el libro de Daniel mencionado, pero solamente él confirmó el edicto de Ciro y Artajerjes I Longínano también. Sin embargo, solamente fueron decretos muy generales. El que autorizó realmente la reconstrucción de Jerusalén fue el decreto de Artajerjes II, reconstruir Jerusalén y sus muros. Fue emitido en el año 445 a.C. Hay algunos que hablan de un año anterior, de algunos años antes, pero no es tan seguro. Es más seguro esta fecha. Y posee un nivel de certeza muy alto que deriva de fuentes bíblicas e incluso no bíblicas, de los registros astronómicos y de las tablas cronológicas de Claudio Ptolomeo. Artajerjes comienza a reinar en el 465, pero asociado al trono estaba ya desde el 473. De modo que por esa razón hay una diferencia, algunos computan 8 años antes el decreto, ¿no? Pero en general el 20º año hay que considerarlo el año 445. Bien, dice que hasta de que se dio la orden hasta un Mesías príncipe habrá 7 semanas. Desde el 445 a.C., después de 7 semanas o 49 años, se llega al 397 a.C. Y allí encontramos una figura clave en el nacimiento de Israel, un Mesías príncipe, tanto desde el punto de vista civil como religioso. ¿Quién es este? Estamos hablando muchos siglos antes de Cristo, ¿no? Corresponde sin duda a Esdras, que hay un libro de la escritura que se llama el libro de Esdras, que era sacerdote y era también escriba, quien obtiene permiso para hacer regresar a Jerusalén y establecer el Estado y el culto judío, ¿eh? Justamente. Ya como para restablecer el culto, Ananías había ido para reconstruir la ciudad y el templo. Esdras era un sacerdote y escriba que reconstruyó la identidad civil y religiosa de Israel. Tuvo un papel muy relevante y se lo considera como una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento, siendo para los judíos como un segundo Moisés. Un estudioso, Humbert Prideaux, escribió: Esdras fue visto como otro Moisés, fue considerado por razón el segundo fundador de la iglesia y del Estado de los judíos. La reforma de Esdras fue ciertamente muy importante. Por eso realmente se puede hablar de un príncipe ungido clásico en Israel. Bien, después de esto, durante 62 semanas será reconstruida la ciudad, pero en calles y fosos, aquí tenemos la imagen de Esdras, pero en tiempos de angustia. ¿Mm? Durante este periodo, el texto afirma que la ciudad de Jerusalén será reconstruida, aunque con ciertas dificultades. Toda esta reconstrucción se describe en el libro de Nehemías y se realiza bajo el dominio político persa. ¿Por qué tiempos angustiosos? Bien, puede hacer referencia sin duda tanto a las dificultades para reconstruir la ciudad durante muchos años, especialmente en los primeros años, pero fue un periodo muy largo. Dado que se habían establecido en la zona, desde que Israel había ido a la deportación, muchos colonos extranjeros, desde el tiempo del exilio. Estos colonos extranjeros no querían que los judíos volvieran y mucho menos que reconstruyeran su ciudad y el templo. Por lo tanto, combatieron a los que volvían y obstaculizaron el desarrollo de las obras. En algunos casos incluso lo hicieron de modo legal, o sea, poniendo obstáculos legales, de modo que durante muchos años estuvo paralizada la reconstrucción del templo. Bien, luego se restableció. Y también puede referirse a las persecuciones que hubo tiempos de guerra permanentes, las guerras entre los reyes Seleucidas y Ptolomeo, después de los persas, y finalmente se haga referencia a las persecuciones de Antíoco IV. Bien, pasadas 62 semanas, matarán un ungido sin culpa o sin juicio. Es interesante que el texto hebreo probablemente dice sin juicio, y ya no será, o algunas traducciones dicen será quitado. Bien, acá donde viene quizás uno de los puntos más claves para el tema de la
profecía. ¿Por qué? Si multiplicamos las 69 semanas de años citadas por las profecías, o sea, acá hemos dicho que había 7 primeros hasta Esdras y otras 69 hasta este príncipe ungido que será matado, será asesinado. Son 7 más 62, son 69. Si contamos cada semana como de 7 años, se llega a 483 años efectivos. Este es el tiempo que, según Daniel, debía transcurrir entre el decreto de Artajerjes II y la muerte de un inocente ungido. Perdón. Bien, ¿qué pasa? Ahí el año bíblico en general se cuenta como de 360 días, no 365, usaban el calendario lunar. De modo que si ponemos en días estos 483 años, se llega a la cifra de 173.880 días. Bien, nosotros sabemos que el año correctamente se mide por el año solar o año sideral, que son 365 días, 5 horas, 48 minutos y muchos segundos también, ¿no? De modo que si lo multiplicamos, eh, pero ya no por, por 483, sino por 4, si lo consideramos que pasaron 476 años efectivos, nos lleva al 32 después de Cristo. Y además nos da una cifra de 173.885 días, pero con 476 años efectivos. Bien, si nosotros sumamos el menos 445 del Antiguo Testamento a 476 y agregamos un año porque el año cero no existe, es un punto el año cero, es el momento del nacimiento de Cristo, no es un año, nos lleva al 32 después de Cristo, considerado por muchos como año de la muerte del Señor. Bien, así es justamente que podríamos estar indicando ya claramente la, este, em, la, justamente eh, la muerte del Señor. ¿Por qué hemos puesto acá 476? Porque en realidad estas 483 se refieren a todas las 69 semanas, considerando las 7 primeras y las 62 que siguen. Pero el texto dice que pasadas las 62 semanas siguientes matarán. O sea que contamos solamente a partir del decreto de Artajerjes, contamos 7 años menos del 483. Contamos 476. ¿No? Y agregamos un año porque el año cero no existe. Y nos lleva al 32 después de Cristo, ¿no? Que es justamente el año de la muerte del Señor, como lo han establecido. Algunos que se basan en que el decreto de Artajerjes sería anterior, dicen justamente que en realidad se apunta al año 27, y ven, y ahí dan vueltas, dice que en realidad podría ser el bautismo de Jesús, o bien, más bien, que el cómpito de los años cristianos está corrido, pero sobre esto hay también una discusión, no es tan claro que esté corrido el cómputo de los años cristianos como se supone. Bien, eh, ahora bien, se dice que después de las 62 semanas matarán un ungido. Nos queda una semana. La última semana aparentemente está haciendo alusión a la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Se dice en Daniel 9, 26, 27, vendrá un príncipe con su tropa y arrasará la ciudad y el templo. El final será un cataclismo y hasta el fin están decretadas guerra y destrucción. Firmará una alianza con muchos durante una semana. En la mitad de la semana hará cesar ofrendas y sacrificios y pondrá sobre el altar el ídolo abominable hasta que el fin decretado le llegue al destructor. Ningún otro acontecimiento histórico puede asemejarse a esta profecía sino la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén llevada a cabo por las legiones romanas entre los años 69 y 70 después de Cristo. La guerra de Palestina, como se la conoce, comienza con una revuelta de los judíos, especialmente movidos por los celotes, que era un grupo más bien fanático
defensor del templo y este, se desarrolla durante unos 7 años hasta que cae la llamada fortaleza de Masada en el Mar Muerto. Esto sucede en el 73 o 74 después de Cristo, pero fue justamente hacia la mitad de la semana, hacia el año 70, o sea, porque acá transcurrieron 7 años, ¿m? Hacia el año 70, cuando la ciudad fue destruida, ¿no? Algunos siguieron resistiendo y la fortaleza de Masada, que está al sur, que es una fortaleza que había sido hecha construir por Herodes el Grande, resistió todavía unos años más. El príncipe que vendrá, el príncipe que vendrá de otro reino, no puede ser sino Vespasiano y su hijo Tito, porque fueron ellos los que lideraron el ejército romano, el cual efectivamente forjó una alianza con muchos reinos vecinos. Los romanos usaban muchos mercenarios para poder mover a sus tropas, como dice la profecía. Y fueron estos vecinos, paradójicamente, los más duros con los hebreos, ¿eh? Como suele ser en general cuando los vecinos combaten contra los propios, se vuelven enemigos de los propios vecinos. ¿Mm? Bien, en la mitad de la semana hará cesar ofrendas y sacrificios y pondrá sobre el altar el ídolo abominable hasta que el fin decretado le llegue al destructor. Aquí justamente tenemos el relieve del arco de Tito que se encuentra en el foro romano, acá en Roma, donde se ve justamente en el interno del arco de Tito. El arco era hecho siempre en honor a un emperador. Tito fue después emperador, después de su padre Vespasiano. Honor al emperador por las hazañas, incluso hazañas militares sobre todo. Aquí justamente se ve los soldados romanos llevándose el candelabro de 7 brazos del templo y otros objetos del templo. Bien, la historia muestra que se tomaron 3 años y medio para conquistar y destruir el templo de Jerusalén. El ataque de Vespasiano comenzó a principios del 67, primavera de ese año. El templo fue quemado y destruido por el ejército romano el día 10 del mes Loos o mes de julio, año segundo del reino de Vespasiano. Así por lo menos lo da Flavio Josefo. Dice que la ciudad y el templo fueron completamente arrasados. Israel se desperdigó y fue el fin del sacrificio y del culto antiguo. Esto lo menciona Flavio Josefo muy claramente, que fue un historiador judío, pero que después acompañó al ejército romano. De tal modo que realmente se puede decir que fue como un cataclismo, ¿eh? Fue hasta el final, fue una desolación. Y siguió siendo desolación para los hebreos. ¿Eh? Durante muchos siglos, se puede decir que todavía lo es porque no tienen el templo. ¿Eh? La entera profecía, como hemos visto, se basa entre los números 70 y 7, 7 y 70, y fue pronunciada entre los precedentes 490 años en que Salomón comienza a construir el templo de Jerusalén, porque entre el templo de Jerusalén, entre Salomón que comienza a construir el templo y Daniel más o menos hay 490 años, y otros siguientes 490 años culminarán con la total y definitiva destrucción del templo. 70 semanas duró el viejo templo de Salomón, o un poquito menos, digamos, fue destruido por los babilonios, incluido el exilio. 7 semanas duró la esclavitud en Babilonia y 70 semanas el segundo, llamado segundo templo, el que fue reconstruido después del decreto de Nehemías y que fue destruido por los romanos. Bien, en esto vemos que hay bastante coincidencia de los años, como hemos observado, pero pareciera que hay un periodo que queda afuera, que es un periodo de 38 años entre la crucifixión de Jesús y la destrucción de Jerusalén. Jesús fue crucificado en el 32 después de Cristo, al menos es lo que se suele colocar como con mayor seguridad, y fue destruida Jerusalén en el año 70 o 69. Hay como un periodo de 38 años, donde no se dice nada. Bien, Daniel no dice que estos eventos han de verificarse inmediatamente. Se dice que la última semana pasará esto, ¿no? En una semana se sucederá esto. Nota un autor, Henner, y otro también, Gandry, que Daniel afirma que la destrucción de Jerusalén tendrá lugar después de las 62 y luego de las 62 semanas, porque el texto decía, y después de las 62 semanas sucederá esto, esto y esto, ¿no? O sea que no se dice que la séptima semana tenga que venir necesariamente de modo inmediato después de las 62.
Este esquema insólito nos lleva a suponer que las 70 semanas no sigan necesariamente las 69, sino que haya un intervalo entre ambas. Algo parecido se registrará en el capítulo 11 de Daniel, versículo 40, cuando, después de esas visiones que corresponden a las luchas de los tiempos de los macabeos contra los reyes helénicos, se dirá al final de los tiempos, hay como un salto allí, y se habla de otro tipo de guerra que sucederá al final de los tiempos. Bien, no entramos en ese tema. Bien, la tradición católica en general ha ido en la dirección de lo que hemos expuesto, que hemos seguido también algunos autores al respecto, ¿no? Siempre ha visto una profecía mesiánica en el texto de Daniel, siempre lo ha visto así, aunque después esto se dejó de lado y a veces en las universidades católicas se enseña justamente lo contrario. En el texto de las calendas de Navidad, por ejemplo, que lo leemos cuando leemos las calendas de Navidad y también creo que están en el Martirologio Romano, dice en la 65ª semana, según la profecía de Daniel. ¿Mm? En el Catecismo Mayor de San Pío se dice que nació Jesús, no se dice que murió, murió al final de 69 semanas, pero dice la 65ª nació. ¿Mm? En el Catecismo Mayor de San Pío X figura un apéndice donde se declara cumplir esta profecía con la pasión y muerte de Jesús. En el llamado Diccionario de la Biblia en francés, muy reputado, muy famoso en su tiempo, con grandes exégetas que escribieron en aquel momento, las 70 semanas encuentran su cumplimiento en la muerte de Jesús y la destrucción del templo y de Jerusalén. Flavio Josefo, de quien ya hemos hablado, afirma que Daniel vio, muchos años antes de que llegara, los eventos desafortunados bajo Antíoco IV Epífanes, ¿eh? Que durante 3 años impedirá el ofrecimiento de los sacrificios. Esto pasó en la persecución de los macabeos hacia el 140, 130 a.C., pero además añade, del mismo modo, Daniel también escribió sobre el imperio romano, que Jerusalén será tomada por ellos y destruido el templo. Todas estas cosas reveladas por Dios, Él las puso por escrito, de manera que aquellos que las leen y observan cómo ocurrieron se sorprenderán del honor hecho por Dios a Daniel. Y esto lo dice un hebreo, ¿no? Que no era cristiano, evidentemente. Así que ciertamente que es muy significativo. Bien, como conclusión tenemos que decir que la única interpretación que responde plenamente a las exigencias de la profecía de Daniel es la que ve cumplida con la muerte de Jesús, con la destrucción de Jerusalén del templo en el año 70, el fin del viejo culto y también el final de las profecías del Antiguo Testamento, porque curiosamente esto marca el final de las profecías del Antiguo Testamento. Y esto es por el cálculo de los años, por la fidelidad que afirma y por su carácter apocalíptico. Esta profecía de las 70 semanas fue quizás compilada en el 164 a.C. O sea, nada se opone a que la forma definitiva del libro de Daniel haya adquirido su forma definitiva alrededor de este año, más o menos. Pero sin duda alguna responde a una tradición anterior y sobre todo que ya la profecía se conocía de antes, o otra forma escrita, al menos de unos 200 años antes. Incluso hay testimonios también de que hablan eh, de Daniel como realmente existente en el tiempo del exilio babilónico. Los detalles de esta profecía son increíbles. Tanto es así que ha llevado a suponer al racionalismo que haya sido escrita después de la destrucción de Jerusalén del año 70, por, la, por, lo, por lo real, por lo realmente impresionante de la descripción. Pero la antigüedad y autenticidad del libro bíblico son absolutamente también confirmados por los hallazgos de Qumran, por ejemplo. Hay escritos al respecto, artículos muy importantes al respecto. Se han encontrado manuscritos del segundo siglo antes de Cristo del libro de Daniel y aún anteriores. La existencia de esta profecía es una de las pruebas de la interpretación divina de la Biblia, de la inspiración divina de la Biblia. Y por eso ha buscado desacreditarla justamente. Por eso el racionalismo ha buscado desacreditarlo. Todas las alternativas a la interpretación tradicional no gozan de una base racional, ¿no? Desgraciadamente, en el mejor de los casos, hoy se enseña que va bien, que se estudia el texto así nomás, como está, sin entrar en la cuestión
de la historicidad, pero más bien, incluso en lugares católicos, se da a entender como que no debería haber sido un personaje real ni que el libro fue tan antiguo, ¿no? De modo que, bien, espero que esto haya sido de utilidad para todos y nos reafirme todavía una vez más en la necesidad de dirigirnos al texto sagrado con gran devoción, eh, porque es realmente palabra de Dios, con la cual también podemos rezar y enriquecer ciertamente nuestra vida espiritual. Que tengan ustedes muy buenas tardes y gracias.